El día de ayer, durante la conferencia de López-Gatell, ocurrió algo que sorprendió a muchos. A mí me sorprendió, pero no por los datos que estaba mostrando, que están más cuchareados que la fregada, sino por el nivel de cinismo para presentarlos. Y como por ahí escribió el doctor Arturo Erdeli, que aquí ven, déjenme encontrar su tweet, es que es muy interesante. Bueno, escribió algo así como, pues, si no puedes convencerlos, confúndelos. Eso escribió en su cuenta de Twitter. El caso es que presentó una gráfica López-Gatell donde, por toda la polémica que se ha dado, ¿no?, en relación al número de muertos, esta cantidad espantosa de muertos en nuestro país, y decía que no se puede comparar con España, no se puede comparar con Italia o con Francia, que porque pues hay menos población. Pues ya por aquí hemos dicho, bueno, y lo podríamos comparar con Japón, tenemos más o menos, no, de hecho no más o menos, tenemos entre 126 y 127 millones de habitantes los dos países. Si quieren lo comparamos así. O podemos agarrar varios países de nuestro continente, los sumamos todos que estén en una zona, no sé, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, los sumamos hasta que den 126 millones de personas, todos, en una zona. Y después, pues nos damos cuenta dónde hay más muertos, en todos estos países o en nuestro país. Y bueno, se dedicó a hablar de infinidad de cosas y a decir tonterías, pero olvidó un pequeño detalle. Él ponía en su gráfica, de hecho utilizó a Estados Unidos, a Brasil, me parece que a Francia, a Alemania, a Italia, los pusieron ahí en la gráfica. Voy a dejar este videito al final, este que están ustedes ahí observando, lo voy a dejar al final para que lo escuchen. Y bueno, sí, presentó una gráfica, muy bien. Colocó incluso a Irán. Dices, bueno, está bien. Y México aparece en sus datos, esos otros datos, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. México aparece por acá abajo, muy abajo, es este de aquí. De arriba hacia abajo, la tercera línea, ahorita lo van a poder ver bien. La tercera línea, ese es México. Y él decía, ya ven, no estamos tan mal, nada más que el problema es que él comparaba cantidad de habitantes por el número de muertos y el número de contagios y todo esto, pero se le olvidó algo. En todos esos países que mencionó hay muchas pruebas. Creo que ya es básico, no es de primaria decir, entre más pruebas, más casos confirmados. Si no haces pruebas, pues no hay casos. ¿Y qué creen? Pues resulta que nuestro país está en los últimos lugares de pruebas. Entonces no puede compararlo de esa forma, porque está mintiendo. Así falsearon la información ayer. Ya sé dónde lo podemos ver. Espérenme, déjenme ver mis notificaciones. Por aquí. Aquí está. Esto era lo que decía el doctor. Decía, ahora presentan cifras de casos por millón de habitantes porque en México se hacen muy pocas pruebas por millón de habitantes. Y así artificialmente parece que vamos muy bien en comparación con países que hacen muchas más pruebas, maromas epidemiológicas. Y miren, yo les voy a mostrar estas gráficas de Your World in Data, donde coloqué Europa, vamos a colocar Asia. Es que se va a llenar. De Asia nada más necesitaríamos a Irán, pero bueno, vamos a hacerlo con los países europeos, ya están ustedes viendo ahí el resultado, y con todos los países de Norteamérica, de hecho Centro y Norteamérica, pero bueno, pruebas diarias contra nuevos casos diarios confirmados por millón. Entre menos pruebas, pues menos casos. La empezamos a correr hasta que aparezcan los primeros datos, ahí van. Corea del Sur como referencia, y ahí van primero los países europeos, ahí van algunos americanos,
Cuba. Y ahí va México, ¿ya lo vieron? México. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van, ahí van. Miren cómo nuestro país se sigue quedando abajo, 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 abajo. Efectivamente, nuestro país es el último. Vamos a buscar a algunos de los que él buscó, que él usó. Bueno, ahora se los muestro independiente, pero bueno, aquí se ve, ¿no? México, nuestro México. Han hecho hasta el día de ayer una prueba, junio 30 de 2020, 65 pruebas por millón de habitantes en los últimos 7 días. 65 pruebas. 65 pruebas. Bueno, por millón de habitantes. Ahora lo podemos ver acá, ya por países. Aquí coloqué a los que él utilizó: Estados Unidos, Francia, Irán, Italia, México, y vamos a verlo por países. Aquí también en esta va a aparecer Brasil, déjenme ir corriéndolo, ahí va, Brasil, Estados Unidos, que fueron sus referencias, ¿no? Para decir, no, miren, Brasil y Estados Unidos van peor. Ahí va Estados Unidos, México. Hoy creo no puse Brasil, pero bueno, Brasil quedaría muy arriba, ¿no? No hay casos reportados porque no hay pruebas. Pruebas diarias contra nuevos casos diarios confirmados por millón. Ahí está Italia, Francia, Estados Unidos, Irán, México. Creo que podemos agregarle aquí. No, sí deben aparecer, no entiendo por qué no se ve. Sí lo puse. Brasil, ahí está. Brasil, Francia, déjenme buscar España para ponerla y lo volvemos a correr. Eslovenia, aquí está España. A ver, vamos a correrlo ahora de nuevo. A ver. Italia, Estados Unidos, ahí va Alemania, México. Esto es en los últimos 7 días, ¿no? Promedio móvil. No, perdón, esto es de toda la serie de tiempo, hasta los últimos días. Miren, ahí está Brasil. Y ahí estamos. Vean el nivel en el que estamos. Luego, hay una gráfica que es todavía más grave. Fíjense, esta gráfica, vean lo que dice. La proporción de pruebas diarias de COVID que son positivas en los últimos 20 días. La empezamos a correr. Esto es muy delicado. Aquí podríamos poner, ahorita si quieren lo hacemos, déjenme ver qué países anoté. No, por ahí está Italia, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania. Ahí va México, Irán, España, Reino Unido. ¿Por qué crece tanto México? ¿Sí ven? Bueno, esta gráfica, ¿qué quiere decir? Que el 60.3% de las pruebas que se realizan en nuestro país salen positivas. Compárenlo con Irán, con Estados Unidos, con Francia, con Reino Unido, con España, con Alemania, con Corea del Sur y con Italia. Déjenme agregar Brasil. Si lo había puesto, no sé por qué no aparece. Brasil, lo volvemos a poner. Y lo corremos de nuevo. A ver si ya aparece Brasil. Esto es muy grave. Quiere decir que pese a que hacen muchas más pruebas en otros países, en todos estos, en el caso de México, las pruebas reportan un porcentaje altísimo de positividad. Miren, ahí está Brasil. Ahí va nuestro México, ahí va.
qué no aparece ya Brasil? Es que no sé cómo hacerla más grande. No se ve Brasil. ¿Cómo le hago para que se vea? Lineal. No, y no se ve. No aparece. Déjenme quitar un país para ver si así vamos a quitar Alemania. O Corea del Sur, que es referente. Vamos a quitar esos dos. Corea del Sur. Corea del Sur. Y vamos a quitar Alemania. A ver si así. A ver. A lo mejor es por espacio. En la gráfica está muy pequeñita el área. Ahí Brasil arriba. A ver si no desaparece. Ya desapareció otra vez. Esto no era lo que yo quería. El porcentaje de positividad no puedo verlo de Brasil, a menos que comparemos ahora Brasil y México nada más. Pero bueno, es altísimo, 60.3. Déjenme quitar todos y dejamos Brasil y México. Francia, Irán, Italia, España, Reino Unido. Vamos a dejar esos tres. Brasil, México, Estados Unidos. Y los comparamos. No sé por qué los casos de Brasil desaparecen. A ver si no se pierde la barrita de nuevo. No sé por qué. ¿Será porque dejaron de hacer pruebas hasta ese momento? No lo sé. Habría que investigarlo. Y pues bueno, ahí está, ¿no? Mientras Estados Unidos hace... Déjenme localizar aquí a Estados Unidos. Solo Estados Unidos. Déjenme ver dónde podemos poner a Estados Unidos. Quitamos a Europa. Quitamos Asia. Y nada más dejamos Estados Unidos. A ver. Norteamérica. Ahí está Estados Unidos. Miren, Estados Unidos hace julio 4, 1923 pruebas por millón de habitantes. 1923 pruebas por millón de habitantes. Y México hace 65. Bueno, pues de esas 65 pruebas, el 60% son positivas. Y de Estados Unidos hacen más pruebas y solamente el 7.3% son positivas. Entonces la verdad es que López-Gatell se pasa de lanza. Es una maroma epidemiológica. Porque miren nada más esto. Si seguimos así, 80,000 muertes para octubre 1. 80,000 muertes para octubre 1. Entonces, es una maroma. Claro, no vamos a compararnos de esa manera porque pues, nuestro país no hace pruebas. Si hacemos pruebas, estaríamos pues, bastante jodidos. Lo que pasa es que las otras gráficas, los otros datos, los dejaron muy mal. Ya no se traga nadie su cuento, solo los pejes. Pero son más de 30,000 muertos y contando. Esta semana vamos a superar a Italia en el número de muertos. Y nos vamos a quedar solamente detrás de Reino Unido, de Brasil y de Estados Unidos. Búsquenle por donde quieran. Pero esto no es exitoso, esto es una tragedia. Miren lo que dice aquí la doctora. Cuando la narrativa que manejaron siempre fue no se puede comparar con otros países, ahora resulta que se abrigan en esa defensa. Faltan solo días o semanas para que incluso esa los descobije también. Son maromas epidemiológicas. Lamentablemente, en cosa de días
es cosa de días para que pasemos a Italia. Pero el mensaje de López es falaz. Hay países con mayor población y menos fallecimientos. China, India, Rusia, Turquía tienen 85 millones y no llegan a 6,000 decesos. Japón tiene la misma población de México y 997 muertes. Vietnam, que hemos dicho aquí, ¿no? Vietnam tiene 95 millones de personas. Muertes, ninguna. Entonces, por donde le quieran ver, ¿no? Por donde le quieran ver. Y luego, déjenme, les voy a compartir otro, porque también ayer se defendió en relación a esto. Dijo, no, ustedes me malinterpretaron, yo no le eché la culpa a los gorditos y a los diabéticos. Fíjense, esta es una buena reflexión. Como se sigue presentando ese argumento acerca de las muertes, debido a los factores de comorbilidad en México, vamos a explicarlo de nueva cuenta. Las comorbilidades, como por ejemplo la obesidad, afectan, o sea, empeoran el pronóstico de alguien que se enferma, pero no influyen en el número de personas que se enferman. ¿Sí notan esta diferencia? Sí, afectan cuando ya estás enfermo. El pronóstico es peor, pero pues no quiere decir que si estás gordito necesariamente te vayas a enfermar. Eso es otra cosa. La gente no se muere en grandes cantidades por ser gorda, ni por comer mal, ni por ser diabética. Se muere en grandes cantidades porque la población se infecta en grandes cantidades. Dos casos hipotéticos. 1. Tienes una población de 1,000, de los cuales la mitad son diabéticos. Se infectan 100 personas. Para 50 hay mal pronóstico. Tienes una población de 1,000 y 100% diabética, pero se infectan solo 10. Sí, mal pronóstico para todos, pero son solo 10. Esa es la diferencia entre contención y mitigación. Si tratas de evitar que la mayoría se infecte, menos se enferman y por lo tanto menos se mueren, sin importar ningún otro factor. Si no, solo vas recibiendo a los que se van enfermando y eso a ver si los reciben. Es que es muy buena la reflexión. La gente no se muere en grandes cantidades por ser gorda, ni por comer mal, ni por ser diabética. Se muere en grandes cantidades porque la población se infecta en grandes cantidades. ¿Por qué se infecta en grandes cantidades? Porque no hay medidas de contención. No hay. No existen. En la transmisión que hicimos en Facebook, subí el video aquí, ya lo vieron ustedes. En esa transmisión queda bien claro, pero bien claro, que nosotros decidimos abrir y empezar a abrir la economía, cambiar los semáforos del rojo al naranja y en unos días más a verde, justo cuando está el mero pico de contagios. Eso no lo hizo ni Francia, ni Italia, ni España, y solamente lo hizo Estados Unidos, y solamente lo hizo Brasil. Por eso nos está yendo como nos está yendo. La gente no se muere por ser gorda, ni por comer mal, para el caso del coronavirus. Se muere porque se está infectando. Se muere porque tienen ejemplo, ¿no? El ejemplo es, abrácense. Detente, virus, detente. Ese es el ejemplo. Porque no hubo verdaderas medidas de contención de la epidemia. No hubo medidas para cortar los contagios. No existieron, no existen. Y andan con maromas y gráficas y mil cosas tratando de justificar que desgraciadamente podemos llegar a 100,000 muertos para fin de año o más. Son familias. Si tuviera un gramo de dignidad, López-Gatell ya habría renunciado, pero no tiene. Están cortados con la misma tijera que los que lo pusieron ahí. No tiene un gramo de dignidad. Un poquito de empatía siquiera. Les dejo el video de las maromas epidemiológicas de Hugo López-Gatell. Saludos. Retomamos sobre esta diapositiva que presentamos en forma animada el domingo pasado para recordar dónde está México con respecto al resto del mundo. Y esta va a ser ahora una de las diapositivas que estaremos presentando para el panorama internacional,
en vez de la otra donde había las barras de la contribución relativa de las distintas regiones del mundo o continentes. Esa sigue en el informe técnico, pero ya no la estaremos presentando aquí. Esta, ya dijimos, procede de un portal de datos que compila la Universidad de Oxford en Inglaterra con información de múltiples fuentes y que verifican en intervalos regulares. Lo que tenemos para punto de comparación, porque parece que ha sido una inquietud social en los últimos pocos días, es específicamente con algunos países europeos donde se presentó de manera más intensa la epidemia al inicio, en los primeros días de febrero, donde se sitúa México con respecto a estos países. Y han surgido algunas comparaciones, lo que nos hace pensar que la sociedad mexicana tiene una referencia sobre lo que pasó en esos países y quisiera entender con claridad cómo está la situación en México en comparación a la que vivieron esos países. Por eso lo retomamos. Y aquí hemos puesto algunos, podríamos poner por supuesto muchos otros. Francia, España e Italia. España e Italia son las que más recientemente se han comentado. Y vean ustedes, aquí son días transcurridos desde que se alcanzó un caso por millón de habitantes. Un caso por millón de habitantes. México tiene 128 millones de habitantes, entonces es el día cuando se alcanzaron 128 casos. Italia tiene 60 millones de habitantes, entonces es el día donde se alcanzaron 60 casos. Y esto permite una comparación equilibrada independientemente de la fecha específica en la que se presentaron el primer caso de la epidemia de cada país. Veamos cómo está aquí la situación de los países europeos. Están pintados en color azul sus curvas epidémicas. La interpretación de las curvas es la misma que hemos estado comentando por 128 sesiones. Aquí son días transcurridos y aquí es cuántos casos por millón de habitante se presentaron, por millón de habitante. ¿Qué permite esto? Comparar equilibradamente países que tienen población diferente. No se pueden comparar países que tienen poblaciones diferentes. Ya puse el ejemplo con Italia, 60 millones de habitantes, México 128. Estados Unidos tiene arriba de 350 millones de habitantes. Entonces, para que se puedan comparar de manera equilibrada, de manera adecuada, se usa este índice que se llama incidencia y es casos por millón de habitantes. Veamos, en estas curvas es lo que le ocurrió a estos países. Esta es la curva de España, esta es la curva de Italia, esta es la curva de Francia. Hemos puesto un país asiático, Irán, que tuvo también la misma temporalidad o muy parecida y está en este color turquesa. Pusimos también dos países del continente americano, nuestro inmediato vecino en el norte, Estados Unidos, y Brasil, que son los países más poblados del continente. México es el tercero después de estos dos. Entonces tenemos la situación de Estados Unidos. También se presentó una curva epidémica más o menos al mismo tiempo que Europa occidental, concretamente empezó el 25 de enero, después tuvo un descenso y ahora está teniendo un repunte, como ya lo hemos comentado recientemente, Estados Unidos. Brasil empezó también más o menos en las mismas fechas que México y tuvo una trayectoria, pero muy parecida a la de México. Cerca del día 40 empezó a tener una progresión más rápida de la epidemia con respecto a lo que tiene México. Y hoy tienen estas cifras, hoy, esto es la fecha presente, aquí a 125, casi 130 días de que empezó la epidemia. Elementos que vale la pena no perder de vista es la velocidad a la que se presentaron estas epidemias. Y esto se ve por la fase inicial, es decir, el lado izquierdo de las curvas epidémicas, que es cuando van aumentando cada día los casos. Y vean ustedes la inclinación, entre más inclinada está esta parte de la curva, quiere decir que más rápidamente se presentan los casos. Esta es la velocidad a la que se presentaron en estos tres países europeos, es muy semejante a la de Estados Unidos y es considerablemente distinta a la que experimentaron Irán, Brasil y México en los primeros 20 o 25 días.
Posteriormente esos países llegaron a un punto máximo, este es el famoso pico de la curva epidémica, y empezaron a descender progresivamente. Y vean ustedes cómo desde el día 0 hasta una zona donde hubo una reducción muy significativa de casos, hay casi 90 días. Es decir, 3 meses transcurrieron, en su mayoría para esos países europeos, para que lograran tener una reducción sustancial del número de casos, sin haber terminado todavía sus epidemias. La transmisión sigue, desafortunadamente también en estos países, pero ya con una reducción muy sustancial, 3 meses. En el caso de Estados Unidos, tuvieron este pico inicial y luego empezó a descender, pero a una velocidad considerablemente menor que se expresa por la inclinación de esta línea. En el caso, y con el repunte que ya comentamos, en el caso de Brasil se presentó con esta misma o aproximadamente misma velocidad en el número diario de casos, pero posteriormente, alrededor del día 35, empezó a tener esta otra inclinación, es decir, esta otra velocidad que es mayor a la de México. Y la de México es la que hemos estado comentando todos los días, es esta curva que es plana cuando se compara con estas y que tiene una velocidad menor de aumento en el número de casos, y la razón por la que tiene esa velocidad y no otra más rápida es que las personas se han mantenido mayormente, en promedio 60% de reducción de la movilidad. La curva además nos permite, y eso es algo de lo que vamos a estar hablando en tiempo real, identificar cuándo pudiera haber ciertos cambios que hay que atender. Concretamente en esta zona estamos viendo un incremento después de haber tenido un pequeño periodo de disminución. Esto no es una buena noticia, y así como comentamos buenas noticias, también comentamos noticias que no son estimulantes. Y el mensaje aquí es, esto hay que mantenerse atentos y atentas, porque es el peligro de pasar al desconfinamiento. Cuando se empiezan a activar las distintas modalidades de la actividad en el espacio público, puede haber repuntes de la epidemia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, lo que dispuso el gobierno de la Ciudad de México. En este fin de semana, esto fue noticia, lo cual me parece muy importante, en este fin de semana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, dispuso que aunque se estaba en el semáforo naranja, los comercios del centro histórico de la Ciudad de México se había verificado que no estaban cumpliendo las disposiciones de seguridad sanitaria, y tomó una decisión ejecutiva en uso de sus atribuciones de que no se abren estos comercios hasta que cumplan con estas disposiciones. Es un excelente modelo del tipo de decisiones ágiles, certeras y muy determinantes que se hacen cuando se piensa en la protección de la salud de las personas. Felicitamos a la doctora Sheinbaum y al gobierno de la Ciudad de México por esta decisión.